La más reciente, del cual coincidimos la mayoría, es un poco analizar los efectos que tiene esta reforma al Código Penal concerniente al delito de fraude electoral. Este es un punto importante que me gustaría colocarlo en primera instancia para poder entender sobre todo las implicaciones y el impacto que esto va a tener en esta situación. Vamos a ver, Tania. Bueno, sobre las reformas aprobadas, creo que era necesario ya hace un buen tiempo que se actualizara la situación al aspecto informático, especialmente por las modalidades que se van a implementar en estas elecciones, que van a ser todas juntas, pero también que se le prestara un poco más de atención a la penalidad, a la dosimetría penal, en el tema de cuál es la sanción que van a tener incluso cuando los actores o las personas que cometen delitos son funcionarios públicos. Hay un problema de fondo en todo el Código Penal o en todo el sistema punitivo de El Salvador en relación a este tipo de delitos, en donde los funcionarios en razón de su cargo se ven involucrados en el cometimiento de delitos. Tienen en algunos casos penas que son realmente absurdas y ofensivas, y en otros casos que los ciudadanos comunes tienen penas más altas. Es decir, hay que analizar de fondo todo este asunto. Debo entender que si fue aprobado el decreto legislativo, no es ley, hasta que el señor presidente sancione dentro del proceso mismo de formación. Sin embargo, hay que ver cuál es la finalidad de la reforma. Es decir, cuando tú incrementas la sanción de 20 años como máximo, es decir, tiene que haber, lo que yo siempre he dicho, un criterio de proporcionalidad en las reformas. Toda sanción tiene que ver efectivamente con la naturaleza del delito. Entonces, 20 años es un mensaje fuerte para que el que quiera hacer uso de esa circunstancia sepa que se va a tener. Realmente yo siento que lo que está de fondo aquí es garantizar la inscripción del candidato a la reelección. Es decir, básicamente lo que se está asegurando es amarrar al Tribunal Supremo Electoral para que no se le vaya a ocurrir en ningún momento no inscribir al candidato para la reelección. Eso es el fondo de esto. Sí. La reforma solo va a operar si alguien bajo la intencionalidad, bajo el dolo y sin motivar, sin razonar una inscripción, te lo detiene, entonces aplica. Se parte de la base que el candidato ha reunido los requisitos de fondo y de forma para su inscripción. ¿Cómo quedan esos casos en donde, por ejemplo, todos vimos cómo fue una justicia pronta y rápida selectivamente a favor de una candidata que la sala le resolvió en un santiamén la no inscripción de Walter Araujo? Eso fue un tráfico de influencias bárbaro que incluso también se dio en la misma situación en la Fiscalía General de la República. Muchas mujeres llevan más de 2 años esperando que sus casos caminen o que sus casos se judicialicen, pero el de esta persona, aspirante a candidata o que fue candidata después, de inmediato se le movió hacia los tribunales el caso y siempre fue contra Walter Araujo, por cierto, por supuesto. Entonces, ¿cómo no vas a pedir que sancionen ese tipo de conductas? Claro. Es decir, hacia ciertas personas, porque estamos hablando del mismo Tribunal Supremo Electoral, pero en un momento diferente cuando era otra asamblea legislativa. Entonces, ahí uno ve también la clase de funcionarios que está eligiendo, porque actuaron de una forma y ahora están actuando de otra. Pero el problema es esa selectividad con la que actúan, esa aplicación arbitraria de normas, esa no defensa de la igualdad, porque promovieron el decreto 555 de forma que bloqueara a los no partidarios, y todas esas situaciones, ¿cómo no las vas a regular? Yo creo que todavía se han quedado cortos en el ámbito de las redes sociales. Le va a tocar al tribunal. El día miércoles tocamos este tema en el programa de radio y se decía de que, bueno, viene un gran desafío también en esa materia, no solo para los partidos políticos, que son claves las elecciones internas. De las internas van a salir inscripciones. Quiero contarte cuál fue mi violación, les voy a contar. Así brevemente para seguir el debate. Era que yo había dicho en el spot en qué comisiones pensaba trabajar en la Asamblea Legislativa. ¿Adelantaste ese criterio? Pero sí, eso no, es que no le veo yo. No, eso fue lo que dije. Quiero trabajar en esta y en esta, para hacer esto y esto y esto. No mezclemos, miren, yo creo que no mezclemos peras con manzanas. La legislación
para regular la participación de lo que tiene que ser en redes sociales y tecnología, eso es evidente y tiene que hacerse pronto. Y ojalá se haga de la mejor manera. ¿Las resoluciones de la Corte se cumplen o no se cumplen? Sí, claro, de la Sala Constitucional y de todos los tribunales, ¿verdad? No mezclemos temas que tienen fundamentos exactamente. diferentes. Bueno, Lo que yo quiero referirme es a la reforma penal. Una cosa es el ámbito penal y otra cosa es el ámbito administrativo. Es decir, esto va a operar si hay ilícito. No quiere decir que por cualquier denegatoria que haga el tribunal le van a aplicar la norma penal. Eso es precisamente. Entonces, pero es que es el mismo terrorismo que aplicaron cuando hicieron las reformas de lo de las grafitis y dijeron, van a meter presos a todos los periodistas. En el ámbito administrativo existen los recursos, los medios de impugnación, es decir, hay etapas. Si hay una gente no cumple con un requisito, no presenta una solvencia, no presenta sus atestados en debida forma, por supuesto que le van a decir que no. Y eso no los habilita para que los vayan a demandar penalmente hablando, no. Tiene que haber en realidad una tipificación, una intención, un dolo, dijéramos, vaya, para los señores abogados que entiendan, de bloquearte tu candidatura, ¿verdad? Que abrirte un proceso. Que se sale de la parte administrativa, acusándote de campaña adelantada, y que eso ya no estaba, pues, y eso que eso lleva un dolo, y que eso ya no estaba tipificado en el código electoral. Ya está. Si tú puedes apelar, correcto, tú puedes apelar, aumentan la pena desde luego y meten ese artículo. Es que ese es el punto, entiendan. Hay que ver las consecuencias, sobre todo en una decisión política, de las decisiones. ¿Cuáles son esas consecuencias? Uno, me imagino que han de estar preparando, van a derogar las normas que obligan a hacerlo un año, las derogan y hacen las nuevas. ¿Cuál es el problema? Ya de orden práctico. Sí. Uno, que tener que tomar en cuenta la ley de partidos políticos. Dos, el código electoral, ¿verdad? ¿Por qué razón? El código te dice que un año antes de celebrarte las elecciones no puedes trastocar temas electorales. Y con la reducción se da. Pero van a usar la figura, me imagino, de la derogatoria. Porque esta es una decisión eminentemente legislativa. No necesitan más que tener la correlación y la tienen. Ahora, ¿qué es lo que creo yo, políticamente hablando? Están evaluando la consecuencia de la decisión. Claro, lo que yo ¿verdad? decía. Entonces, una vez decidida la consecuencia va a ser. Y finalmente, tenés que tener en cuenta el plan general de la elección. ¿Por qué? Porque ya está corriendo. Yo estoy de acuerdo en el reordenamiento territorial, eso estamos claros. Lo que sucede es que hay que consultarle a la gente. Y hay que presentar, y hay que presentar un plan, un estudio técnico para saber qué municipios es que cómo los vas a fusionar, si son 50, si son 100, si son, no, o sea, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo que hay que reducir a los diputados también. Entonces, lo que sucede es que hay que plantear... Por eso, que ese tema no lo van a tocar. Entonces, pues sí, pero se va a ver mal que reduzcan los alcaldes y no reduzcan a los diputados. Porque es que tiene que ir a la par el hecho de reducir diputados y reducir alcaldes. Porque si solo reducís alcaldes, entonces sí va a tener peso lo que está diciendo Walter. Así es. Pero si dejas ahí a los 84... Sí. Vea, pero ¿con qué objetivo reducir a los diputados? ¿Por el tema económico? Creo que no. No. Porque ni siquiera el 1% del presupuesto general lo ocupa la Asamblea Legislativa. Por varias cosas. Ahorrarse economía. Por varias cosas. Primero por sanidad política. Es tu valoración. Por eso hay que reducir. ¿Por qué crees que la gente está de acuerdo cuando les hablas de reducir? No, lo que tenés que ver no es eso. Lo que se tiene que ver es si no se atenta contra el principio constitucional de la pluralidad de los partidos políticos, porque nuestro sistema electoral es por residuos para darle cabida a aquellos partidos. Ya no queda chance, porque ahora en febrero comienzan ya las elecciones. Pero ya no es problema de la ley, es problema de los dirigentes de los partidos. Donde hay más pluralidad en los consejos municipales que pueden meter regidores, un partido. No hay distinción. Exacto. A mí me gustaría que la consulta ciudadana estuviera incluida como un mecanismo pero nosotros somos representativos, somos tan representativos que hay algo tan ofensivo en las elecciones internas de los partidos. ¿Qué es lo que nos dejan a nosotros para votar? Lo que eligieron en los partidos. ¿Y qué eligen en los partidos si no tienen ni filtros?
Entonces tienen que mejorar el sistema de elección de sus aspirantes a candidatos que dentro yo ahí de las difiero elecciones. de la consulta, porque si tú le consultas a la ciudadanía te quedas sin diputados. Ah, bueno, sí. Porque la percepción que tienen, que no hacen nada, que solo es, y no es así. O sea, vos tenés que ser objetivo en el análisis. Hay malos diputados, hay corruptos, hay de todo ha habido, pero no por eso la institucionalidad. Exacto. Lo que yo sí creo es que todo esto debería tener a la base la población, que nuestro sistema electoral uno de los elementos es la población. Es la población. Los pasos y las transformaciones se van dando poco a poco. Y si tú te aferras, digamos, al libro y a eso deber ser, no tuviéramos esos avances. Por ejemplo, en las elecciones, hace 3 elecciones no teníamos los rostros de diputados. Hace otras 2 elecciones no teníamos, digamos, también esa gran... El nombre. Entonces han sido... el nombre. Han habido... La foto del suplente. La foto del suplente, que es lo nuevo que viene. Entonces son pequeños avances, Julio, que van dando y se va transformando ese libro que tú dices. Y que ser coherente. Claro. En algunas cosas me decís, no, hay que ser más avanzado. Y en otras, la Constitución... La reelección es válida. No, es que tú dices, por ejemplo, que en el caso de las transformaciones de municipios no ocupa transformar la Constitución. Porque no lo dice la Constitución. No lo ocupa. Y lo dice la ley secundaria. Por eso, y entonces, por eso no necesita. Entonces, yo no estoy hablando de cambiar el libro. Yo estoy hablando de pequeños saltos electorales que hay que ir dando. A eso me refiero. No estoy diciendo darle vuelta a la Constitución. Pequeños saltos. Veo tu esfuerzo que has hecho para posicionarlo. Y estamos bien y vamos caminando. ¿Llevarían a Walter a candidato a diputado tu movimiento? Explícame. Ni que fuera Mandrake. Lo vas a hacer porque no te permite. Porque nuestra Constitución le da un privilegio a los partidos monopólicos. Pero hacen, mira Julio, pero hacen alianzas, pero los movimientos... Aunque ya lo interpretaron. Julio es abogado. Julio lo que te está diciendo, Julio está de acuerdo con lo que tú dices, pero Julio, como es abogado, y es abogado que le han enseñado a respetar las leyes, él te está diciendo, todo se puede, pero hay que cambiar la Constitución. Tú y la gente, y hay un grupo de personas que quieren apoyarte para una candidatura, para no pasar por lo que pasó Tania, es necesario llegar a acuerdos con partidos políticos. Y lo que tenés que hacer con los partidos políticos es preguntar cómo vas a votar, entender que, por ejemplo, qué disciplina partidaria no es obediencia ciega, no te queda de otra. Yo estoy claro, pero no te vas a ir con cualquiera y no te vas a ir a manchar, pues, tampoco, hay ciertos lineamientos y ciertas cosas, como no, te vas a solo ir por el hecho de irte, te sientas cómodo, donde la gente te reciba y te reciba bien. Lo que sucede es que en la realidad política del país tenés que usar los instrumentos que hay. Las ideologías, por ejemplo, han quedado agotadas porque no han resuelto los problemas de la gente. Entonces, las ideologías no, los partidos que representan esas ideologías. Pero la gente en el territorio no te entiende eso. Te entiende que las ideologías ese pleito derecha, izquierda, pues no resolvió el problema. Más allá que las ideologías sigan vigentes, por supuesto, pues, porque la ideología... Una persona que tiene ideas, tiene ideología. Por eso, entonces... Y la gente vota, y fíjate bien, y esto es una de las cosas buenas que ha logrado, digamos, el movimiento de Nuevas Ideas, y que se analizó, yo estaba en el momento que se analiza sobre cómo participar. La gente quería que Bukele fuera candidato. Esa es una cosa que lo registraban las encuestas. Entonces, le fueron cerrando, como tú decís, vea los espacios. Primero que no podía crear su partido porque estaba a distiempo. Bueno, entonces se fue a Cambio Democrático. Sacaron de la nada del Tribunal Supremo Electoral, desempolvaron ahí una cosa y desaparecen a Cambio Democrático. Con un diputado. Ajá, exactamente. Teniendo un diputado. Entonces, después, eso lo que quedaba, pues, o se esperaba 5 años, que lo iban a bloquear totalmente, lo iban a bloquear para que no fuera, que entonces hubo una discusión interna en la que se acordó. Y tanto fue el bloqueo que sabían que iba a pasar lo que pasó. Exactamente, por eso mismo. Entonces, ¿cómo no vas a sancionar penalmente algo así? Eso significa que hay que tragar sapos en la política, pues tenés que hacerlo. Si quieres tener oportunidad de hacerlo. Yo creo que hay que...
hay que deconstruir, es decir, todo ese pensamiento y esa, digamos, percepción que hay de los partidos políticos corruptos, que es correcta y así es. Entonces hay que deconstruir no los partidos. Bueno, las cúpulas o las élites partidarias, estoy de acuerdo con ustedes, de sus miembros, los partidos y sus miembros, porque las manchan. Entonces hay que deconstruir para construir. ¿Qué significa eso? Bueno, es irrumpir con una nueva forma de hacer política, pero con ética, es decir, con ética, con valores, y la gente lo va a empezar a ver. Porque si seguimos en esta misma situación, o sea, yo pienso que el país no va a evolucionar. Hay una pregunta muy interesante que se hacía en todo este debate en Nuevas Ideas, y era, ¿y dónde estaba vos cuando fulano, vea, fíjate que eso que se convirtió en un estribillo popular tiene una base ideológica muy interesante? Es cierto, hay partidos que gobernaron... ¿No es que la ideología ya no pesa, pues? Es decir, para la gente no. Para la gente no. Entonces, pero es que déjame terminar la idea. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Entonces, era separarte. La gente esperaba que vos, digamos, miembro de un partido que gobernaba y que estaba siendo señalado por corrupción, la gente hubiera esperado que tú te separaras de esa corrupción, señalándola, diciéndola, e incluso no participando, digamos, de ese gobierno, pues, porque no estabas de acuerdo en eso. Y eso te exonera y te daría ahora diciendo, miren, yo estaba en tal parte. Solvencia ética. Exactamente. Entonces, creo que eso es lo que tienen que hacer los miembros éticos de los partidos políticos. A la crisis de los partidos políticos, el hartazgo de los partidos políticos, ¿sabes dónde estuvo? La falta de formación política de sus cuadros. Es que es hartazgo de la corrupción en los partidos, ¿no, Julio? No de la institución. Entonces hay que llenar de valores. Déjame terminar. Sí, el instrumento de valor. Pacientemente, tomándome agua y un par de aspirinas. Y un poquito de un sorbo de café rico. Café rico. Salud. Cuando yo te digo que hace falta formación política, es porque los cuadros que van a llegar en un momento determinado a representar a una asamblea han tenido toda una trayectoria, toda una formación que es el resultado de sus actuaciones. Siempre he insistido, el voto es emocional. ¿Tú crees que a la gente razona cuál es tu planteamiento programático que vas a llevar? 15%. Pues debería. Sí, pero estás hablando del 15 contra el 100. Vámonos al segundo. Claro, sí. Si fuese de esa manera, te aseguro que muchos no han cumplido ni siquiera el 10% de lo que fueron su oferta electoral. La gente votó por bandera y no por la cara. Así es. Bueno, véanlo pues. En esta elección, es correcto. Pues si estamos analizando la elección. Cosa curiosa que hay que reconocer, ¿verdad? Que antes había todo un andamiaje que deberíamos de votar por la persona, que deberíamos de votar por la figura, por lo que él estaba planteando. Sin embargo, la gente dijo, no. La encuesta de la UCA de ayer... Bueno, ni los conocen en sus... La encuesta de la UCA de ayer deja bien claro el teorema de Thomas. Es decir, la gente dice que el país está bien, ellos dicen que está mal, pero aún así le dan un porcentaje alto a Nuevas Ideas para que siga en la Asamblea Legislativa. Hay que rescatar que el partido Vamos, por lo menos en redes, sí publicitó mucho la preparación que hizo hacia sus candidatos. Y dos, el partido Nuestro Tiempo, yo pude entrar a verificar los perfiles de cada uno de sus candidatos. ¿Cuántos diputados Creo que son cosas tiene? que se puede... Sí, no tiene, es decir, eso no da la razón, pero es el deber ser. A mí me gustaría que todos los partidos políticos, uno, publiciten que están preparando a sus candidatos, y dos, conocer el perfil de cada uno de ellos. Tenés que partir de la realidad. No podés negar que en la calle, hoy por hoy, el tema de seguridad es lo que más ha reditoleado este gobierno. Así es. Sí, Y la gente tiene esperanza que por la seguridad va a mejorar la situación económica. Y ahí podemos discutir y compartir muchísimos temas. Estoy hablando del económico. Que va a incidir, pero hoy por hoy, en política... Vos estás hablando de realidad. En política la percepción es realidad. Pero acabas de decir realidad. ¿Cuántos? Yo compraba antes los limones por $1, me daban 10 o 15. Y es culpa del gobierno. ¿Cuánto me dan ahora? 3 limones. Y va a pasar factura. Por eso es lo que... Sí, pero es que le quieren atribuir también al órgano ejecutivo el alza del costo. Aunque yo ahí sí fuera más radical, yo creo que sí debe haber un control hoy por hoy. Por lo menos en los de la canasta básica. Pero el planteamiento que tú decías es, resuelto el problema de inseguridad, la apuesta ahora es... La economía, pero por supuesto que la gente tiene todavía la esperanza, precisamente en este momento que hay seguridad, tiene la esperanza que la economía
en algún momento va a mejorar porque se están sentando las bases o se están generando las condiciones para que mejore. La gente no les cree y hay una antipolítica porque eso se puede resolver con innovación política. Claro. Y no la vemos, la innovación política no se ve. Hay una resistencia de los partidos políticos, por ejemplo, a pensar fuera de la caja, a decir, bueno, miren, es que démosle vuelta a esto antes de que sea la gente la que salga a las calles, como el caso chileno, y yo lo que creo que lo que va a pasar aquí es eso. Hay una resistencia de todo el mundo a cambiar esto, a entrarle como verdaderamente tiene que ser. Vea que lo que va a pasar es que la gente se va a hartar por la situación económica. Así es. No va a haber cómo resolver el problema económico. Vamos a llegar a un punto en que no hay una solución, exactamente. No se ve, porque en política hay una cuestión importante con el tema económico. Miren, a la gente hay que decirle que dentro de 3 años, dentro de 4 años... menos. No, déjame terminar la idea. Sí. Va a haber mejores salarios, cada quien va a tener su casa. A la gente en política hay que plantearle una meta, vamos a llegar allá. Pero eso es lo que se ha traducido en promesas falsas del pasado. Hay que tener un gran cuidado. No, pero la gente lo espera. No. Es que el problema, ¿sabes qué? Es que hay una campaña que te dice que se han hecho... va a salir de la nada. Bueno, vos, pero aquí como gobierno, lo que tenés que hacer es generar las condiciones para que se desarrolle. Pero le tenés que dar tiempo.